¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes. 4 de la tarde, 17 minutos. Estamos comenzando que vuelvan las ideas por la 530 después de las madres y la marcha en Plaza de Mayo, como cada jueves desde el 30 de abril de 1977, sin faltar un solo jueves. Y aquí estamos, insisto, en la 530 para compartir historias hasta las 6. Salud la barra. ¿Qué hace Luis Pablo? Hola Pablo. ¿Cómo estamos? Hola Gaby Radiche. ¿Cómo les va? ¿Bien? Todo bien. Abrazo para Néstor, que sigue ahí con alguna nana. En un ratito vamos a hacer. Igual después viste que aparece en el Zoom y se lo ve radiante. Se lo ve muy bien. Sí, se lo ve bien. Me da un poco de bronca. Y por ahí dijo, ya fue. Viste, cuando mentías en la escuela decía, tengo fe, no puede faltar uno. Si decís que tenés fiebre, estás en el te faltan dos o tres. Dos, ¿no? porque por ahí contagiás. Sí, no, además si volvés a la otra día estás radiante, no. No, bueno, hay medicamentos que te ponen si radiante. estás radiante al toque. y quemado. Bueno, es que tenía que asumir la vitamina D, procesar vitamina D. Y te duele el tobillo que te guinzaste jugando a la pelota, Sí. además. No, abrazo a Néstor, que se recupere. Es un montón. Abrazo, Néstor. Bueno, pintemos un poquito el día. En este momento hay mucha atención en el Congreso Nacional, porque el Senado Nacional está muy cerquita en términos de tiempo, holgado en términos de votos, para rechazar definitivamente el veto a la emergencia en discapacidad del gobierno de Javier Milei. Así es, ese es sin duda el tema central del orden del día. Recordemos que también se logró rechazar de manera holgada en diputados. Los números fueron, el pasado 20 de agosto, 172 a favor del rechazo al veto y 73 en contra con 2 abstenciones. De eso venimos y bueno, se espera, como vos decías, Pablo, que hoy también el resultado sea muy holgado en el rechazo al veto. Pero después hay otros temas que están planteados, veremos si se llega a discutir todo. Uno, no porque el resto no lo sea, pero uno muy importante, que es una propuesta de modificación al régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia. Este proyecto plantea que cualquier decreto de necesidad y urgencia debe tratarse sobre una única materia. No pueden ser estos decretos como el mega decreto famoso de Milei, que contienen 70 temas al mismo tiempo y que cada uno de estos decretos no solo tiene que ser de una sola materia, sino que hay que discutirlo en particular. Bueno, este es el segundo tema. Y el tercero es una modificación al régimen de retiro anticipado previo a la jubilación, algo que está previsto para el personal temporario con más de 6 años de antigüedad. Muy bien, ese es el programa. Nos vamos al Congreso Nacional, a la Cámara de Senadores, porque allí está hablando José Mayans, que es el titular del interbloque de Unión por la Patria. Están cerrando ya los jefes de bloque y después habrá votación. Mientras en la Plaza Congreso, por supuesto, hay un montón de gente esperando y presionando para que efectivamente se rechace de manera definitiva el veto a emergencia en discapacidad. En la Cámara de Senadores falta muy poquito para la votación. Escuchemos a Mayans, a ver qué dice. Son gente de su propia línea política, ¿verdad? O en el caso, por ejemplo, de la exgobernadora Vidal, que con su participación de abstención, como Poncio Pilato se lavó las manos y dijo, yo no participo de esto, me abstengo. Y la otra que buscaba ficha limpia también, que cuando hacen sus campañas dicen a favor de los discapacitados, de los jubilados, de los pensionados, pues se abstienen, miran para otro lado, votan en contra. Cuánta falsedad, cuánta hipocresía realmente. ¿Y qué está haciendo el presidente ahora? Dice que necesita más funcionarios en el Parlamento, más legisladores. ¿Para qué? Para que no funcione. Si hoy el presidente tenía un poquito más, porque vimos que acá ya se negó el tratamiento, ¿verdad? Los 8 de la Libertad Avanza, algunos hicieron argumentos, yo diría triste y bastante ignorantes los argumentos. Porque como se dice que en los países desarrollados el índice de personas con problemas, que podemos tener todo, de cualquier tipo, son el 6%. ¿Verdad? Y acá se dijo que se daba a mansalva. En realidad,
me acuerdo que antes, en el problema que había económico, era por sustitución. Había 200.000 pensiones y era por muerte. Así actuaba. O sea, si vos eras discapacitado y solicitabas, por más que vos pongan todos tus expedientes y podías irte a ANSES no sé cuántas veces, vos sabés que no salió todavía. Lo que hubo un expreso reconocimiento de estas personas que son sujetas de derechos constitucional. Derechos constitucional. Un amigo me llamó de Formosa, me dice, José, yo comenté la otra vez en una radio, me sacaron la pensión, porque me pusieron en una lista donde dice que yo ando caminando libremente por la calle. Y ven hasta que hago ciertas cosas, me dice. Lo que pasa dice que yo soy insulino dependiente, me dice. Y a mí para vivir me cuesta 500.000 pesos por mes. Entre la lapicera, la otra de la que no sé cómo es la que le tienen que aplicar después, el control de tiritas, me dice, sale 500.000 pesos. ¿Y cuánto es tu pensión? Le digo, 260.000 pesos. O sea que la pensión le cubría el 50% del medicamento. Y el otro 50%, aunque sea con discapacidad, ¿verdad?, tiene que conseguir, o sea, haciendo algo para poder vivir. Y obviamente que cuando uno lo ve al presidente así totalmente desequilibrado, parece que a veces toma algo cuando va a ese tipo de, para tomar un poquito de valentía, porque lo veo bastante desquiciado, bastante desquiciado y bastante lamentable sus expresiones, ¿verdad? Ahí dice, por ejemplo, en ese mismo acto, dice, nos acusa a nosotros, como le hacía a los gobernadores, primero habla mal del Senado. Vuelvo a insistir, ese famoso cuento de que los senadores ganan 10 millones, o sea, ojalá, pero ese ya es un cuento que ya no nos creemos más, ¿verdad? Después que los senadores son gastadores compulsivos. Ahí en la rural dice 350.000 millones de dólares comprometimos en el sistema provisional. Un burro. No entiende nada. Dicen, que yo dudo, que el PBI es de 600.000 millones. Dudo. Por el ingreso per cápita que tenemos. Dudo. Porque como acá se falsifican datos a diestra y siniestra, si el PBI es de 600.000 millones, nosotros ponemos 350.000, estamos superando el presupuesto nacional, que afecta prácticamente menos del 30% del PBI. ¿Cómo un presidente va a decir semejante barbaridad? Ahora, ¿para quién habla? A lo sorprendente es que le aplaudan. Lo sorprendente es que le aplaudan. Tirando estas cifras que son absolutamente descabelladas. Y por eso, y le vi también en un streaming ahí, donde estaba gente que va a la televisión, que lo aplaude, que por supuesto no entiende nada, no tienen la culpa porque no están en eso, ¿verdad? Conocido, hay panelistas, qué barbaridad lo que hace el Congreso. La conclusión, ¿cuál es? Hay que cerrar el Congreso. Como todo dictador. Le molesta al Parlamento. ¿Por qué le molesta al Parlamento? Por esto que estamos haciendo hoy acá. Porque le ponemos límite. Porque no estamos en la Roma de los Césares. Estamos en una democracia. Cállese la boca, estoy hablando. Maleducado. Cállese la boca. No hablemos, senador Paltroni. Cállese la boca, maleducado. Cállese la boca, maleducado. No hablemos, senador Paltroni. No hablemos. Síguele respeto, presidente, a este maleducado. No hablemos, orden, por favor. 8%, senador Paltroni, orden. La boca, presidente. Continúe con la palabra, senador Mayans. Pero esto es lo que hace. Es un fiel hijo de Milei. A lo grito así, es un fiel hijo de Milei. Pongamos orden, siga con la palabra, senador Mayans. No para tanto. Ni me afecta lo que dice. Bien, allí mucha tensión en el Senado. Está Mayans discutiendo con Paltroni, que es otro senador formoseño, digamos, ¿no? Hay una pica especial dentro de la mirada que por supuesto tienen antagónica respecto del destino del país.
Bueno, Mayans, insisto, como titular del interbloque de Unión por la Patria en el Senado, en un ratito nada más se va a votar, y uno intuye que va a ser goleada, por las razones anteriores al caso español, al 3%, etcétera, etcétera, porque efectivamente ya venía, ¿no?, con un impulso muy fuerte el Congreso en algunos temas, y había recogido consensos de distintos sectores de la oposición, sobre llovido mojado. Pero se suma, claro, ¿no? Se suma todo lo que ocurrió en este tiempo. Las denuncias de los audios de Españuelo sin duda van a influir también. Y nos olvidamos de decirlo, una omisión en todo caso, muchísima gente afuera esperando el resultado, por supuesto, distintas organizaciones de familias de personas con discapacidad esperando el resultado, ¿no? Decíamos, varios sectores, y vamos a tomar algunos testimonios del Senado, del debate hasta el momento, de distintos espacios. Por ejemplo, la senadora Guadalupe Tagliaferri, del PRO, es cierto, del PRO más Larreta, no está dentro del esquema del PRO, que acompaña o que se subsumió dentro de la Libertad Avanza, pero de todas maneras, bueno, una senadora que no deja de ser del PRO y que no deja de tener dentro de su propia constitución también un voto en la polarización respecto del antikirchnerismo, es decir, puede ser amalgamada en el antikirchnerismo, pero encuentra algunos límites, y sobre esto decía esto. Voy a rechazar el veto del presidente, dejando algo muy en claro. Cuando salgan a tuitear o cuando me pregunten o nos pregunten de dónde va a salir la plata para financiar esta ley que estamos sosteniendo, es simple. La plata para financiar esta ley sale del sobreprecio y la coima, así que no insistan, no pregunten cosas que ya sabemos cómo se resuelven. Muchas gracias. Es el Senado, porque si hubiera sido diputados, en el momento en que dice la plata sáquenla de la coima de tu hermana, hubieran habido muchos aplausos, digamos, ¿no? Martín Lustó, que es el titular del radicalismo y además senador nacional, también hizo referencia a lo mismo. Escuchen. La Suizo, que es la droguería involucrada, multiplicó por 31 veces sus ventas al Estado. 31 veces. ¿A qué Estado? A ese que Milei decía, este ministerio se va, este ministerio se va, este ministerio se va, este ministerio se va. Dice que achicó la estructura, pero la Suizo vende 31 veces más. La que está acusada de pagar las coimas. Bien, Martín Lustó, que además tomó algo que Andrés Lerner ayer contó respecto de la famosa caja de Mondino. ¿Se acuerdan que Españuelo habla de le sacaron la caja a Mondino? Bueno, ahí la identificó el colega Andrés Lerner. Hubo un traslado de una secretaría desde Cancillería hacia la Secretaría General de la Presidencia, y en ese mismo momento se le multiplicó varias veces los fondos y los recursos. Y también lo mencionaba Martín Lustó en su palabra. Y finalmente la senadora Cristina López, de Tierra del Fuego, de Unidad Ciudadana, que es uno de los bloques que integran el interbloque de Unión por la Patria, que llevó al Senado, insisto, el jingle del invierno, ¿no? Dale. Frente a este Congreso hay familias enteras reclamando, padres en sillas de ruedas, padres con sus hijos en sillas de ruedas, marchando para que sus hijos puedan seguir con sus terapias. ¿Saben qué están gritando la gente en la calle? Que no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para las coimas. ¿Saben qué están cantando la gente en la calle? Alta coimera, Karina es alta coimera, alta coimera, Karina es alta coimera. Y la verdad que tienen razón. Vengo de un futuro no muy lejano, y yo quiero decirles que si esto pasa en la Cámara de Diputados, varios bloques van a cantar esta canción. A coro. A coro. Vengo de un futuro no muy lejano. Recordemos este momento. Estaría bien, me gustó esa imagen, ¿eh? A coro, diputados y diputadas cantando Karina Alta Coimera. Recién estábamos, ya voy con Fabián Waldman, que está en Congreso, pero recién repasábamos cuántas veces hemos tenido jingles de momentos en crítica hacia los oficialismos, ¿no? Y estaban recordando, sí. Yo me había olvidado, uno recordaba a Mauricio Macri, Sarasa Sasa en la cancha de fútbol,
Recordamos también el Vamos a Volver, que se cantaba en los teatros, en los cines. Sí, en momentos conmovedores. Me acuerdo de recitales de Víctor Heredia, muy fuerte. En transporte público. Sí. Y había otra que no recordaba que ustedes recordaron muy bien. ¿Vos querés que la cantemos? No, si no quieren no. Pero la original, ¿de quién era? De Sudor Marica. ¿Y decía? No, la original no sé, decía Macri ya fue, Vidal ya fue, si vos querés... Larreta también. Y tenía otra característica, y es que era sorpresa. Se hacía todo un hecho cultural de eso. No es que, además de cantarse espontáneamente... Era con coreo. Claro, era con coreo. Y lo que hacían era, tiene un nombre esto, Gaby, vos seguro. Mashup creo que se llama, ¿no? ¿No es Mashup? No sé si es exactamente ese, pero gente caminando disimuladamente por Avenida Corriente, y de repente todos se formaban, en un momento, hacían la coreo. En TikTok eso era furor. Era furor en la red. Claro. Esta era. Quedó un poco... Quedó muy rápido, muy vieja. Es que no quedó muy rápido, muy vieja, sí. Bueno, claro, esa que era la elección de medio término de Macri. Claro, no, también digamos todo. Sí. No se fue. No. En ese momento no se fue, después sí se fue, pero porque no podía reelegir. Bien, pero había un clima muy puntual. El clima era, pero nos ganó el optimismo. Me parece que había que hacer algo más que cantar jingles. Bueno, está bien, ya viene el aguafiesta, por algo se empieza. Hagamos un poquito más que cantar. Está buenísimo lo de los jingles, está buenísimo, lo bancamos. Hagamos un poquito más que con eso podemos. Fabián Waldman de Congreso. Hola Fabi, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, en la Plaza del Congreso, con un sol que va haciendo que la gente se vaya muchando cada vez un poquito más, porque la sombra proveniente de los edificios de la avenida Rivadavia lo va invadiendo todo, pero va a ser una tarde muy calurosa. Faltan pocos minutos, Pablo, para que termine la sesión y se someta a votación el proyecto impulsado de la Cámara de Diputados por Daniel Arroyo. Te cuento que está hablando en estos momentos José Mayans. Hay puestos aquí un par de parlantes, la gente se ríe al escuchar las ocurrencias del senador Formoseño, quien dijo, lo sacudió un poquito a Paoltroni, diciéndole hijo de Milei en algún momento, entre otras cosas. Recién pero lo escuchábamos. Pero una sesión en ese sentido, en el cual, 70 diputados, 62 habilitaron la votación, 8 en contra, contundente el apoyo que va a recibir entonces el rechazo al veto de Javier Milei. Y el autor de la propuesta de este aumento al sector de discapacidades, Daniel Arroyo, con quien estamos en estos momentos. Bueno, en primer lugar, Daniel, gracias por atender al 530, consultarte por esta definición que es inminente y que a todas luces alumbra un poco de luz en el camino de todos los que están aquí. Exactamente, alumbra luz. El Senado va a rechazar el veto a la ley de emergencia de discapacidad y automáticamente se va a poner en marcha. Que se ponga en marcha significa tres cosas. Primero, que se va a reordenar las prestaciones, que las personas van a acceder a los medicamentos, que el transportista va a cobrar el litro de nafta lo que corresponde, entonces va a tener la obligación de trasladar 5 días por semana al tratamiento, que los acompañantes, los terapistas van a poder hacer su tarea, que los hogares y los centros de día van a poder sostenerse. Hoy todo eso está trabado, parado, una situación muy crítica. Hoy un acompañante terapéutico cobra 3.000 pesos la hora a 180 días. Empieza a trabajar lo que trabaja hoy lo va a cobrar el año que viene. En segundo lugar, manda a hacer una auditoría para las pensiones, pero bien, dice, vaya donde está el problema. No le mande carta, un documento a todo el mundo, que va, que viene, que lo lleva a hacer 200 kilómetros, 10 horas de cola. Y en tercer lugar, la ley obliga al buen trato. Dice, usted no puede maltratar, no puede presentar una radiografía de un perrito, de una colita, diciendo que la persona se dé una pensión por discapacidad, cuando igual no es cierto. No puede hacer una resolución denominando a una persona con discapacidad idiota, imbécil, débil mental. Dice, usted tiene que respetar. Son las tres partes de la ley. Se vota el rechazo al veto, se pone en marcha la ley. Te dejo con Daniel Arroyo, Pablo Caruso del Piso. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, día muy importante en general para la comunidad de familias y personas con algún grado de discapacidad también. Para vos como autor de este proyecto, me imagino lo mismo. No sé si pudiste ver, creo que lo publica Data Clave también, Mauro Federico y Ibi Cángaro,
publicaron los métodos por los cuales se incentivaba a dar de baja las pensiones por discapacidad, al voleo, con celebraciones cuando se alcanzaban algunos niveles, y lo pongo entre comillas, de productividad, las maneras en que se recomendaban para desincentivar que vayan personas a revalidar efectivamente o a certificar las razones de esa pensión. Sí, en realidad lo que pasó fue que le pidieron a la Agencia Nacional de Discapacidad un recorte del 30% imposible de cumplir, y en vez de decir que era imposible de cumplir, decidió desacomodar todo. A mí me costó entenderlo, porque muchos trabajadores de la Agencia de Discapacidad me decían, mirá Daniel, que lo están haciendo a propósito mal la auditoría. Y yo de entrada decía, no puede ser, tiene que ser la base de datos, ¿no? Al final entendí que sí, lo hicieron a propósito. ¿A propósito qué quiere decir? Le hacían trasladarse a las personas, 200 kilómetros, 500 kilómetros hemos visto en algún caso, a presentarse. 40% de las cartas de documentos de los telegramas no llegaron a destino. Hoy, en la Argentina, en el siglo XXI, en cualquier país del mundo, que contactarse con la gente es fácil, 40% no llegaron a destino porque tomó una base de datos vieja, adrede una base de datos vieja, le hace hacer 10 horas de cola a una persona. A quien tiene ceguera de nacimiento le piden que vuelva a hacer todo su estudio. De 110.000 bajas que dieron de pensiones, 90.000 es un tema de domicilio, no le llegó el telegrama al domicilio. Ese dato no lo conocía. De 110.000 bajas, 90.000 son porque no llegaron a domicilio. Domicilio, no llegó. La persona dice, pero no, si no llegó nunca, si nunca me mandaron el telegrama. Digo, tenemos hasta casos que serían risueños si no fueran tan dolorosos. La persona que dice, no, pero si mi hermano está postrado y hay una persona de 24 horas al día en casa, imposible que haya venido 2 veces alguien a dejar el telegrama. Entonces, lo que la ley reordena, organiza todo eso, manda a hacer bien la pensión, manda a hacer bien la auditoría, pero le dice, usted le hizo mal a propósito, y básicamente le hizo mal a propósito para recortar a lo bestia sin sentido. Daniel, quizás es para otro momento. Lo importante es que quede vigente la ley que repara todo esto, que intenta reparar todo eso. Pero me pregunto si no hay responsabilidades que ameritan algún tipo de sanción más allá de lo administrativo. La confirmación de que a propósito se modificaban las bases de datos para que no lleguen a destino los telegramas. No, y se tomó la base de datos original, y eso fue claro. Una persona hace 15 años que tiene una pensión, se tomó ese domicilio, cuando la persona se mudó varias veces. Claramente, yo creo que hay que hacer una investigación profunda. Yo me quise concentrar hoy en que salga la ley. La situación es desesperante para la familia, para las personas con discapacidad, pero la investigación tiene que ir por 2 planos, por el plano judicial por un lado, y en segundo lugar por el plano del Congreso, una comisión investigadora. Hoy poner en marcha la ley y junto con eso investigar, pero tiene que ponerse en marcha la ley ya, rápido, porque esto es desesperante en serio. Intuyo que esos aplausos debe haber terminado Mayans Terminó Mayans, acá estamos todos esperando que salga. Muchísima gente está desde las 11, ahora el sol ya se fue, estamos todos esperando, porque la verdad que hemos hecho desde febrero que estamos con esto, fuimos y vimos varias veces, se votó 3 veces en la Cámara de Diputados, tuvimos varias actividades, realmente ha sido muy fuerte. Daniel, la última, después seguramente Fabián tendrá alguna mención, seguramente ahora viene Atauche y después intuyo que vendrá la votación. Atauche es el jefe de bloque de La Libertad Avanza. ¿Hay algo para decir en términos positivos de la política, Daniel, me parece, ¿no? Muy denostada y probablemente todo lo que significa el gobierno de Javier Milei a mucha gente la aleje aún más de la política, y más allá de que otros sectores y otros bloques han sido oscilantes en términos del apoyo a Milei, acá hay un bloque político de varios partidos que se puso firme en un momento muy adverso. No sé si coincidís. Absolutamente, hicimos una ley fuera de la grieta, de pura humanidad, de pura justicia. Se votó 3 veces en la Cámara de Diputados. La primera vez conseguimos 126 votos, la segunda 148, la tercera 172. Claramente se ha hecho de eso. Yo me doy humildemente un mérito porque soy el que inició el proceso. Pero acá todos, sociedad civil, familia, madres, hijos, personas con discapacidad, todo el sistema político, porque hay un montón de gente que lo votó, diputados y diputadas y senadores que acompañan al gobierno, pero en esencia dicen, che, acá esto ya no da más, de verdad. Hemos logrado algo bueno, objetivamente hemos logrado algo bueno. Daniel, gracias, un gran abrazo. Gracias, Fabi. Bueno, gracias, Dani. Escúchame, está por votarse en estos momentos, Pablo. La expectativa es enorme, la gente cantando a coro, Karina Salta Coimera, en 2 lugares. Estamos acá a la expectativa y ver cómo
reacciona la alegría como fue hace 15 días, ya perdí la cuenta en estos días, hace cuánto que votó en la Cámara de Diputados, sí. Pero la verdad es que están haciendo silencio ahora para escuchar el resultado de la votación. A ver si podemos hacer algo. Dame, Charlie, a Tauche, que está hablando quien está ejerciendo la presidencia de la Cámara. Perdón, Abdala. A Tauche sí. Sí, Abdala, porque está llamando a votar. Que declara la emergencia. Y dejemos el vivo, si podés, Fabi, danos el sonido ambiente, danos ruido de cancha. A ver la reacción de la gente después de la votación. Si están A ver. todos logueados, se vota. Ahí está llamando, como bien decís, a votar. Se vota. Lo estamos viendo, ¿eh? Es el tiempo que espera para el logueo de senadores y senadoras que ejerzan el voto. Ahora seguramente debe haber quienes no... Senador Montenegro, Ahí está. falta su voto. Los votos Serían que 8 al faltan, principio los votos negativos. los votos que faltan y que hagan público su voto, ¿no? A viva voz. Ahí están cantando todos. Mucha expectativa, ¿no? Resultado afirmativo, Sí, Pablo. 63, Pablo, negativo 7, sí, abstención ahí 0. está, Pablo. Resultando aprobado el expediente CD 16/25 por 2/3 de los votos en conformidad con el artículo 83. La emoción de la gente, Pablo, es increíble, saltando todo el mundo aquí, abrazados, los padres con sus hijos, realmente una emoción. A ver si nos podemos acercar. ¿Cómo te sentís? Estoy emocionada. Emocionada. ¿Qué es lo que haces vos? Chico autista. De un chico autista. Y apoyo a una asociación civil de estos chicos, asociación civil de la razón de mi vida. Gracias, che. A vos. A ver, vamos a seguir pidiendo testimonio. ¿Tu nombre? Mi nombre es Emiliana. Yo soy persona con discapacidad visual y la verdad que es una alegría enorme que por fin nuestros derechos se respeten. Gracias. Gracias a vos. Bueno, no, la verdad es que vamos a acercarnos, si te parece, por más testimonios. Dale tranquilo, Fabi, La gente- mientras lo juntás, quiero decir que solamente 7 votos negativos tuvo, 7 rechazos y 2 abstenciones. Todo lo demás fue a favor de sostener la ley de emergencia en discapacidad. Así es, era lo que de alguna manera veníamos viendo cuando hasta el propio senador Romero había habilitado. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿tu nombre? Paula Díaz, soy acompañante terapéutico. Como profesional y como persona, como esposa de una persona con discapacidad, estoy muy orgullosa del pueblo. Gracias. No de nada. A ver, seguimos juntando así testimonios cortitos y al pie. ¿Tu nombre? Lorena, ¿Por qué estás acá, Lorena? transportista de personas con discapacidad. ¿Cómo te sentís? Feliz. Gracias a Dios. Gracias. Bueno, a ver, vamos acá con algún otro. Decime vos cuando cortamos, Pablo, ¿eh? Dale nomás, Avísame está ahí la cuando noticia quieras volver hoy, al el piso. acontecimiento. Acá abrazándose. ¿Tu nombre? Sandra. Sandra, ¿de dónde sos? De Quilmes, hablemos de autismo en Quilmes. Le hablemos de... ¿Y vos qué sos? ¿De acompañante terapéutica? No, yo soy mamá de una hija con discapacidad. ¿Cómo viviste este momento? ¿Qué te parece? Estoy súper emocionada, esto es un logro importante, una lucha que necesitábamos. La discapacidad está muy abandonada, necesitamos apoyo de todos, tiene que salir adelante todo esto. ¿Qué le dijiste al presidente que piensa ir a la justicia, supuestamente, para revocar esto? Que no tiene perdón de Cristo, que no tiene perdón de Dios, porque la maldad le va del corazón. No se puede meter con las personas más vulnerables. Gracias, Bueno, sentimientos de todo tipo es lo que estamos recogiendo aquí, trasladándonos de un lado al otro. Dale nomás, Fabi, mientras tal? Luis ¿Cómo estás? A ver, dale. ¿Contenta? Bien, sí, la verdad que emocionada, muy emocionada. ¿Cuántos años tienes? 11. Bueno, ¿y cómo qué pensás con respecto a lo que el gobierno viene haciendo? Enterarte de esta coima que pagaba. Pues muy decepcionada, muy mal, la verdad que no puedo creerlo, vinieron diciendo que estaban en contra de todo esto y resulta que pasó esto, una vergüenza terrible, pero nos traicionó terriblemente, independientemente de que no lo haya votado, pero traicionó a todo el pueblo, al que lo votó, la verdad es que es un asco y una vergüenza. Gracias, muy amable. No, por favor.
Dame un segundito, Fabi, ahí sigo con vos, ahí seguimos con vos, pero Luispa, tenés el número de votos que efectivamente aprobaron el rechazo al veto. Afirmativos 63, es decir, para que siga la ley en rechazo al veto. 63 de 72 votos que conforman la Cámara. Exactamente, ¿no? Y negativos solo 7, con 0 abstenciones. 2 ausencias entonces. 2 ausencias. Sí. ¿Quiénes son los 7? Nos preguntamos. Bueno, demos los nombres. Claro. Bartolomé Abdala, Carlos Álvarez Rivero, Ivana Arrascaeta, Ezequiel Atauche, vos lo nombrabas hace un ratito, Olivera Lucero, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paultroni. Esos son los senadores, que votaron a favor de la derogación de la ley, digamos, ¿no? Claro. A favor del veto. Sostener el veto. Por escándalo, el triunfo de la emergencia en discapacidad en el Senado. Sí, Fabi, seguimos ahí. Bueno, estamos acá. Están acá tirando burbujas. ¿Por qué tiran burbujas? Y porque es una alegría enorme. Imagínate pelear tanto para que por fin se haga ley, algo que se merecen nuestros hijos, algo que se merecen los prestadores, porque no puede ser que la casta venga hasta el sector de discapacidad. Discapacidad no es la casta. Así que una alegría enorme. Yo que vengo de Corrientes, es lo mejor que me puede haber pasado, porque la verdad estábamos sufriendo, estamos cobrando a 60, 90, 120 días. No podemos más llevar el sostén a nuestras casas. Yo tengo un hijo y también pensar que esto es un derecho para él. Así que la verdad que más que decir que la alegría, y ojalá que el presidente lo cumpla, porque nos va a tener ahí de vuelta. Así que, y en caso de que no cumpla, y nos va a tener ahí, como nos tuvimos acá todo presente, nos va a tener ahí, pero con nuestros hijos no se jode, con la discapacidad no se jode. ¿Esperabas esto del presidente? Sí. Yo la otra vuelta tenía un cartel que decía, si sos cruel, tratate. Y la verdad que yo creo que todo lo que él está haciendo con el sector más vulnerable es maldad. Y la verdad que él puede saber mucho de números, pero no sabe lo que pasa. ¿Pensás que sabe de números a esta altura? Pero, por eso, puede saber mucho de números, pero no sabe lo que pasa a un padre cuando nos dicen que nuestro hijo tiene una condición, o cuando nos dicen que no es para esa escuela, así que para nosotros esta ley es algo que la verdad que lo necesitamos y todos nuestros hijos necesitan. Así que la salud y los derechos no se negocian, así que los felicito a todos los senadores. Gracias. Bueno, Alta Coimera suena a todo volumen, Pablo, y la gente aplaude, baila, se abraza, no hay ninguna... Bueno, ahí lo tenés. Fabi, déjame decirte respecto del Alta Coimera, Mayans, sobre el final, para cerrar su exposición, dijo: ¿de dónde sacar la plata para esta ley? Bueno, que Karina Milei deje de robar, o que por lo menos baje el arancel, en vez del 3, que sea el 1,5, no sé. O sea, entró... Bueno, entró la bala. No, al margen de ello, algo similar dijo la senadora porteña. Sí, ahora Taglia Ferri, que dijo, dejen de cobrar porque ahí está la plata, la coima porque ahí está la plata para pagar a los discapacitados. Y déjame decir... ¿Tu nombre cuál es? Hola, ¿qué tal? Estamos en la 530, ¿de dónde sos? De Florencio Varela, somos de un centro terapéutico y de rehabilitación de Florencio Varela. Y aquí estamos desde las 11 de la mañana y en todas las luchas anteriores para justamente hoy se festeje la aprobación de la ley de emergencia en discapacidad. Así que más que felices. Gracias. Ahora a ponerla en práctica. Gracias, mi amor. No, de nada. Bueno, está hablando un locutor arriba del escenario, hablando del triunfo popular y del Senado. Me acerco a ver si le escuchamos un poquito. A ver. Bueno, sigue sonando Alta Coimera, Pablo. Bueno, Fabi, volvemos en cualquier momento, pero gran momento, gran trabajo para reflejar lo que estaba pasando en esa plaza Congreso, frente al Congreso Nacional, cuando el Senado
rechazó el veto a la emergencia en discapacidad y confirma una ley que intenta reponer mucha de la injusticia y de la crueldad que se ha cometido a esta comunidad. Enseguida volvemos, Fabi. Abrazo, hasta luego. Yo quiero insistir que no es solamente el tema de la coima, no es solamente la propia injusticia de fondo, en esencia, de la decisión del gobierno, ir a recortar a los sectores más vulnerados, ¿no? Recordemos que además de las mentiras, de las radiografías truchas, etcétera, etcétera, también se decía que durante el kirchnerismo se habían multiplicado no sé cuántas veces las pensiones y que eso era un indicador de curro, y en realidad era que se había levantado el cupo a las pensiones. Sí, pero digámoslo también, ese mismo argumento, la gestión de Javier Milei la trasladó a distintos sectores, con la excusa de el kirchnerismo había dado a mansalva beneficios a distintos sectores de la sociedad. Hagamos una auditoría, hasta que no se haga esa auditoría se cortaba con el beneficio, y la verdad es que se perjudicó a muchísima gente en todo este tiempo que no recibió o una pensión por discapacidad, alimentos, una gran cantidad de cuestiones que fue recortando, ayudas escolares, que fue recortando el gobierno nacional. Bueno, el propio desguace de los hospitales públicos. Bueno, desde ya, además todo eso, ¿no? Pero esperando una supuesta auditoría donde se iban a regularizar las cosas, se iban a hacer las cosas bien, no era ese el objetivo. El objetivo era recortar, ajustar y dejar a la gente sin un beneficio porque ellos consideran que no es responsabilidad del Estado atender las necesidades de esa gente. En todo caso, que cada uno se arregle como pueda, que un familiar les pase algo de dinero, si es que existe ese familiar y ese familiar tiene esa posibilidad. Bueno, la historia es conocida. Pero recién nos lo acaba de contar. Yo, de todos los datos que tiró Arroyo, había uno que no tenían claro. De 110.000 pensiones que se dieron de baja, 90.000 tenían que ver con que no llegó el telegrama, porque se supo además que toquetearon la base o agarraron bases viejas, efectivamente para que no llegara. Más lo que cuentan Mauro, Federico y Vicangaro en estas horas en el portal de Data Clave, que había un porcentaje objetivo de pensiones para dar de baja que se hacían al voleo y que había instructivos para explicar cómo efectivamente se hacía esto. Eran como metas de productividad para el gobierno, ¿no? Exactamente. El gerente tenía que cumplir con esa meta de productividad. Así es. Sí, en algunos casos, con lo tremendo de esto de los casos que decía Arroyo, hay casos que son comprobables, solamente faltaba que alguien vaya y compruebe que las personas, hay montones de personas con discapacidad que no se pueden mover de sus casas, que están postrados, o sea que le sacaban la pensión a gente que está, ni siquiera tiene la posibilidad de ir a hacer ese trámite. Cegueras de nacimiento que tenía que ir a revalidar. Está Julia Estrada en línea, diputada nacional de Unión por la Patria. Obvio que la convocamos a priori para hablar del momento económico del momento del plan económico del gobierno. Pero, Julia, te saludo, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, con Gaby Radiche, con Luis Kapgininger. ¿Cómo estás? Muy bien. Pero sumo otro elemento. Me imagino que tendrás también cosas para decir, Julia, respecto a lo que acaba de ocurrir en el Senado. Y voy solamente a tomar lo que recién decía mi compañero Luis Pablo Gininger, que más allá de la injusticia propia, de la esencia de ir a ajustar a los sectores más vulnerados, acá había no solamente coimas, sino además mucha perversión en el modo en que se decía que se hacían auditorías y en realidad se estaba haciendo trampa para dar de baja las pensiones, Julia. Sí, efectivamente tiene varios costados esto, o en principio dos. Por un lado, el ajuste fiscal y por otro lado, la coima junto con el ajuste en las prestaciones. Cuando vamos a la discusión de las prestaciones, lo que vemos es que ya cuando se planteaba el presupuesto 2025, yo siendo diputada, cuando mandan el presupuesto, porque lo mandan pero después nunca se aprueba, fuimos a plantear por qué bajaban 40% las pensiones por discapacidad. Eso ya era una proyección del presupuesto 2024 para el 25. Sí. Y en ese momento, Mariano de los Heros era el que respondía, no sé si recordás que estuvo al frente del ANSES, él decía, no, bueno, tenemos muchos certificados de invalidez laboral que son truchos, así que estamos haciendo auditorías y vamos a dar de baja todo. O sea, primero recortaron el presupuesto y después iban a hacer las auditorías, eso es lo que nos está contando. Claro, primero tomaron la decisión, igual ya lo estaban haciendo, pero si querés, tomaron la decisión de que el presupuesto 2025 se recorte en un 40% y las auditorías estaban en marcha. Bien, y en el reporte que mandó Guillermo Franco hace 2 semanas,
podés ver la pregunta, nosotros lo publicamos en el informe del CEPA, la pregunta en donde consultamos por discapacidad, dicen que la auditoría no está terminada. Y te estoy hablando de agosto 2025. ¿Me seguís? O sea, hay claramente una mentira, nunca hubo auditorías, nos enteramos, hoy leía la nota, la verdad que lo que hicieron tus colegas Mauro Federico y Cangaro, al poder encontrar los chats de los propios trabajadores de la ANDIS, en donde ellos mismos revelan en los chats que les pedían que den de baja la mayor cantidad posible, y lo hacían en base a los que no se habían presentado, y los que no se habían presentado era porque el correo no les había distribuido el aviso de la baja para que luego puedan demostrar su discapacidad. Julia, o su invalidez. recién nos contó Daniel Arroyo, que estaba ahí en la plaza, que de 110.000 bajas, él es el autor de la ley de emergencia en discapacidad, que de 110.000 bajas, 90.000, la razón es que no llegan los telegramas. Claro, exactamente, eso es lo que hoy estamos conociendo. Por ende, además hay un mecanismo deliberado, porque no fue sin querer queriendo, fue a propósito, para no avisar y darle de baja a la gente. Y eso es lo que genera las colas en la ANDIS de la gente bajo la lluvia, con el frío, tratando de demostrar que ellos no hicieron nada para que se le caiga la pensión. Esto ocurre mientras, obviamente, habían armado un circuito que todavía tiene que poder ser transparentado, reconstruido, porque sabemos solamente una parte, en donde una droguería, que es la Suiza Argentina, se queda con la mayoría de las contrataciones, quiero decir, no solamente de la ANDIS, de otros organismos también, Ministerio de Salud, Posadas, PAMI, y con esa mayoría de contrataciones que se queda, deriva, porque es la forma de recaudación, deriva una parte a Karina Milei, y en el medio le caminan, porque evidentemente a Karina Milei le caminan un porcentaje, los Menem, Martín y Lule Menem. Sí, y estás hablando de organismos nacionales. Estaba observando que también hay preocupación, nada confirmado, habrá que investigarlo, pero muchos aumentos de contrataciones en algunas intendencias en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Santa Fe, estaba hablando hoy con Carlos del Frade, candidato a diputado, pero además colega en la provincia de Santa Fe, también muy importante, desde que Puyaro firma acuerdos con la Libertad Avanza. Bueno, eso se tendrá que investigar desde ya. Pero me estaba preguntando, Julia, no quiero comprometerte con eso, pero si ese procedimiento de dar de baja pensiones por discapacidad al voleo, manipulando las bases de datos para que no lleguen los telegramas a propósito, si no amerita algo más que sanciones administrativas. Bueno, nosotros hemos pedido informes, tenemos en el caso de las comisiones del Congreso ya una solicitud de interrogatorio, de preguntas, y la judicialización está en marcha. Esto es una denuncia penal. Me parece que esos son los mecanismos. Por cierto, el corrimiento y la investigación de aquellos funcionarios involucrados es algo que corresponde. Nosotros, además de Unión por la Patria, no solo lo estamos pidiendo para el caso de Menem, a quien nunca votamos, lo quiero aclarar, nosotros nunca lo votamos como presidente de la Cámara, sino que lo estamos pidiendo para el caso de Spert, que es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a quien tampoco votamos como presidente de la comisión, lo digo porque otros bloques sí lo votaron, y que no tiene nada que hacer en esa comisión. Más aún si se comprueba que tiene vínculos con Españolo de carácter ilegales, vinculados a la corrupción. A ver, Julia, antes de pasar a hacerte preguntas respecto del momento del plan económico, también decíamos recién con Daniel Arroyo, acá hay un elemento para celebrar que tiene que ver con la política. Muchos sectores le dieron las herramientas al gobierno en el nombre de la gobernabilidad, de que ganó, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que se construyeron mayorías muy importantes y muy heterogéneas para insistir por tercera vez con esta ley, y creo que ahí hay un elemento a destacar, o en realidad transformo eso en pregunta. A ver, hoy le decía a los compañeros, porque recién pasó que se resistió el veto de discapacidad, que reconstruyamos la historia, pero no encontrábamos en la democracia, ¿no?, desde el 83 para acá, ni hablar del 94, que además se modificó la Constitución Nacional, una insistencia como esta, es decir, con las dos cámaras, juntando
2 tercios. Es decir, es un hecho inédito no solo en el gobierno de Milei, que ya es un gobierno que decide por decreto, sino que es un hecho inédito en democracia, esto que ocurrió. Claro. Y no tiene, y esto también hay que plantearlo, otro recurso legal el gobierno nacional para seguir impidiendo la aplicación de la ley. Tiene que aplicarla, así como está, porque así lo establece la Constitución Nacional. Las leyes se sancionan, el Poder Ejecutivo promulga o veta, parcial o totalmente, en este caso hubo veto total, y luego hay una insistencia que es recontra exigida la insistencia, al punto tal que estamos planteando una modificación del régimen de los DNU. Con la insistencia recontra exigida, que te pide 2 tercios de cada una de las cámaras, así todo, se insistió. Sí. Así que lo único que hay que hacer es aplicar la ley. Bueno, veremos, el gobierno parece decidido al todo o nada, o Milei parece decidido al todo o nada, veremos qué hace, si hace otra lectura del momento. Y aprovecho el todo o nada, ahora sí, para pasar al plano económico, Julia. Estamos charlando con Julia Estrada, diputada nacional de Unión por la Patria. ¿Cómo estás viendo las decisiones que el gobierno va tomando, aparentemente para tratar de llegar a las elecciones, no de octubre, de la del domingo, tratando de contener el dólar, el tipo de cambio? Bueno, que están quemando las naves, que es una improvisación día a día, que se contradicen a sí mismos con cosas que dijeron que nunca iban a hacer y terminan haciendo, y que fundamentalmente están poniendo en riesgo la ya débil sustentabilidad del modelo económico. Nosotros venimos en redes sociales, no sé si nos seguís, y ahora además tenemos un newsletter financiero, venimos planteando cuáles son las medidas que el gobierno en algún punto sucesivamente fue haciendo. En primer lugar, tienen una venta de dólar futuro récord, que quiero decir que arrancó en mayo, pero que tuvo niveles récord ya para julio y agosto. En esos 2 meses superó los 5.000 millones de dólares de venta de dólar futuro, es decir, el Banco Central poniéndole un precio a fin de mes, ya sea a esos meses o a contratos del 2026 o de diciembre del 25, para que no se dispare. En segundo lugar, una tasa recontra real positiva. La última licitación, 75% tasa nominal anual para letras a 30 días. Y además con licitaciones que se acortaron en los tiempos. Cada 5 minutos Kirchner tuitea y dice, vamos a hacer una licitación fuera de agenda, porque le dice a los bancos, no te voy a dejar tener esos pesos para que esos pesos no me vayan al dólar. Te agrego como otro dato más, lo de los encajes. Eso vos lo seguro lo viste y lo vienen planteando distintos medios. Por un lado, encajes diarios a los bancos, es decir, que los bancos tengan que cumplir con una posición de encajes por día, no al final del mes en el promedio mensual, lo cual aumenta la exigencia. Pero además algo que fue totalmente un conejo de la galera, que es que le piden, previo a la licitación del miércoles de la semana pasada, que dejen encajados títulos que ellos mismos les iban a ofrecer en la licitación. O sea, un nivel de heterodoxia extremo. Y te agrego la última, que fue la más fuerte, en donde vendieron dólares. Directamente usaron la venta de dólares como la herramienta más directa, más eficaz para contener el tipo de cambio. Yo decía en broma, pero no tan en broma, encajes o bala, porque finalmente los encajes ya había sido una medida, si querés, de carácter más indirecto, fuerte, pero de carácter más indirecto, donde le decían a los bancos, no te muevas de acá, no toques los pesos, y si los encajes no funcionan, bueno, bala, que viene a ser venta directa, en este caso del Tesoro. Esto es importante aclararlo, porque además la gravedad que reviste, el Tesoro es el que tiene que pagar la deuda después, y es el que está vendiendo los dólares ahora, vendiendo dólares para contener el tipo de cambio. Ahora, Julia, yo podría decir, bueno, espera, dólar futuro, el planteo de las tasas, los encajes, la propia venta de dólares desde el Tesoro, son todas herramientas de política económica válidas. Son todas herramientas de política económica válidas, con lo cual tenemos la primera contradicción, que es que el gobierno hiperideologizó la política económica y entró en una trampa. Digo, no son ni peronistas, ni liberales, son herramientas de política económica, ni buenas ni malas. Se aplican cuando se tienen que aplicar. Ahora bien, sí es importante considerar que en un modelo que ya tiene problemas de sostenibilidad, porque cuando se firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y entran 12.000 millones de dólares, y en ese mismo momento se levanta el cepo a personas humanas, y luego de eso ya sabemos que hay
por lo menos 14.000 millones de dólares de formación de activos externos solo de personas humanas en 3 meses. Bueno, la cosa sabemos que no va a cerrar. Si para seguir maquillando ese escenario en donde el tipo de cambio obviamente tiende a subir para que no sea tan desbalanceada la cuenta corriente que extraordinariamente fue superavitaria 2 meses, pero va a volver a ser deficitaria en agosto. Si vos para eso usás todas herramientas de maquillaje, herramientas si querés legítimas, que el Banco Central puede usar, que el Tesoro puede usar, pero lo hacés para maquillar una situación que es insostenible, bueno, tenés un fundamental económico que estás obviando, que estás ninguneando y que tarde o temprano te va a salir a la luz. Julia, esa es la realidad. No hay analista heterodoxo u ortodoxo. Lo más entretenido es escuchar a los ortodoxos en sus streamings haciendo estos planteos. Y escucharlo a Pablo Quirno decir que el kirchnerismo estableció una guerra contra el gobierno y que esto se acaba si el kirchnerismo abandona la guerra contra el gobierno. Eso lo dijo el secretario de Finanzas ayer o antes de ayer. Secretario de Finanzas, sí. Ayer, sí. Primero le echó la culpa a un banco chino y después al kirchnerismo por atentar contra el presidente en un acto, también lo dijo. Pero quiero decir, todas las miradas sostienen que tarde o temprano, o en realidad más pronto que tarde diríamos, algunos dicen hasta el propio lunes, depende de la elección del domingo, o eventualmente el 27 de octubre, el gobierno tiene que resetear el plan económico. Quiero preguntarte si estás de acuerdo, si hay alguna posibilidad de que el gobierno insista con esta manera de llevar las cosas y eventualmente hacia dónde. A ver, resetear el plan económico planteado así en abstracto siempre se puede, como que no, siempre se puede. Uno diría reseteo no solo en el orden macroeconómico, en donde están haciendo todo mal. El principal problema que tienen es que no compran dólares y se perdieron una extraordinaria cosecha este año y no compraron dólares. Pueden cambiar las decisiones. En algún momento creímos, honestamente, muchos pensamos que tal vez, ya sea porque el FMI se los dijo, ya sea porque revisaron sus acciones, habían empezado a comprar dólares y después nos dimos cuenta que no, porque les importa más la desinflación que la compra de dólares. Claro que pueden cambiar eso. Ahora, este es un modelo en donde cada pieza cumple un rol. El atraso cambiario y la apertura de importaciones y el dólar barato para turismo y viajes al exterior tiene que ver también con la destrucción del aparato productivo. Tiene que ver también con el desprecio a la industria. El RIGI, si querés, con una inexistente exigencia de creación de puestos de trabajo local, de compra a proveedores nacionales, también tiene que ver con la destrucción del aparato productivo, con lo cual es una macro y una micro que forman parte de un país excluyente. Entonces no es solamente, bueno, que el gobierno empieza a comprar dólares, es un cambio de rumbo que a todas luces el gobierno de Milei, con el poder económico que lo acompaña, no está dispuesto a hacer porque es el mismo plan que ya aplicaron otras veces. Entiendo. Y que está destinado a fracasar, a menos que, y por eso vamos a ver qué pasa el 7, vamos a ver qué pasa en octubre, los argentinos estén de acuerdo con esto. Digo, si los argentinos están de acuerdo con esto, bueno, le darán un espaldarazo a este desastre. Más tarde o más temprano los va a dejar afuera a todos, pero a menos que tengan un espaldarazo. En algún punto, cuando Caputo habló la semana pasada y dijo, esto se resuelve ganando las elecciones, es increíble porque, es decir, él ya ni siquiera se hizo cargo de que su política económica podía mejorar algo, ¿no? Esto se resuelve ganando las elecciones. Claro. Bueno, en algún punto es así, digo, porque está en la crisis a la cual llevaron a la macro, que solo un espaldarazo muy fuerte de una parte importante de la población, en este caso de la provincia de Buenos Aires, podría ayudar a calmar, y yo ahí también creo que es por un rato, pero podría ayudar a calmar los ánimos negativos del mercado. Déjame ver si entendí bien algo, ya para última consulta, algo de lo que recién dijiste. Vos decís, bueno, puede haber un cambio de plan económico, una modificación del plan económico, pero vos tenés destrucción de la industria, más un RIGI que todos los dólares que entran, o por lo menos los dólares que se generan acá, con trabajo argentino o trabajo en la Argentina, se pueden ir para afuera, entonces te deja poca opción de generar dólares de manera genuina o positiva. Y agrego yo, ¿vas directo a la devaluación o nuevamente al cepo? Sí, en algún punto, esto es como los 90, o siguen buscando y encontrando quizás formas de financiación de la cuenta financiera
para compensar el déficit de la cuenta cambiaria, por eso es una balanza de pagos. Menem tuvo un financiamiento durante 10 años con endeudamiento. Bueno, acá el Fondo Monetario les dio un apoyo fenomenal, ellos aspiran a refinanciar vencimientos en los mercados y quizás a tener incluso dólares frescos. Pero con riesgo país que va para arriba. Bueno, en este momento el plan de Caputo, que es volver a los mercados aún con tasa de 8% en dólares, no puede ocurrir. En este momento el plan de Caputo no tiene chance de ocurrir y tienen que pagar 4.500 millones de dólares en enero. Ahora, el plan de ellos es volver a los mercados y tener una lógica de financiamiento o de refinanciación de la deuda, que igual, por cierto, es una lógica, si querés, también que cualquier otro gobierno debería hacer eso, porque la deuda hay que refinanciarla así como está, es muy grande. Más allá de la reestructuración misma, hay que refinanciarla. Ahora, si no consiguen eso, bueno, vuelven a una salida a lo Macri, en donde terminan, después de levantar el cepo, terminan yéndose poniendo el cepo. ¿Puede pasar eso también? Sí, puede pasar eso también. Julia, gracias como siempre, te mandamos un abrazo. Un abrazo, chao, chao. Julia Estrada, charlando con nosotros, valoración política de lo que acaba de ocurrir en el Senado. El Senado tiró por la borda el veto de Javier Milei a la emergencia en discapacidad y una mirada del momento del plan económico del gobierno. 5:15. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Los sábados, AM 530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, sin diarios. Y a las 11, minutos contados. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Este sábado, Liliana Mazurek, Oscar Parrilli, Dolores Solá y Acho Stoll. Novedades en Ediciones Continente. FMI, la trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni.
Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Daniel Tonietti está en AM530. Está con nosotros el senador nacional y presidente del Partido Justicialista de la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que si algo garantiza esta fuerza patria de los candidatos que integramos la lista es la coherencia y la certeza de que de estos ninguno se vende. Acá no hay Quaders, no hay Scioli, no hay nada raro. En la ciudad de Buenos Aires todos los candidatos y las candidatas son gente probada, que tienen una línea de conducta, una coherencia política, que eso a la gente es muy importante ofrecerle en esta etapa donde nos quieren hacer creer que es todo lo mismo, que los políticos son todos iguales. A las 10, siempre soy en AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad, siempre. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Yo no tengo palabras para agradecerles a todos los que hicieron posible de sostener y mantener la radio. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora y queremos saber desde dónde nos estás escuchando. Ayúdanos a armar nuestro mapa del aire. Envíanos a nuestro WhatsApp un video con tu radio sintonizándonos. Queridísima Radio de las Madres, habla Ariel Damario de Alto Los Cardales, un pequeño productor ganadero. Hola, buenos días, Luis de Funes, cerca de Rosario. Estoy escuchándolos acá en Villa María, provincia de Córdoba. Hola, Cecilio de Tandil, los escucho directamente por una radio AM, llega muy bien. AM530, más potencia, más llegada, porque somos parte de esta historia, porque somos radio. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
te puedo creer la discusión que estoy teniendo fuera del aire con esta gente, que no va a conciertos, que no tiene la menor idea. ¿Perdón? ¿A conciertos? ¿A qué concierto? A un montón de conciertos. 2025. No, Dale, arriba. Yo no voy a conciertos, pero escucho música. Sí, perfecto. ¿Y esto Fitos, es? Divididos, ¿qué más fui a ver últimamente? Creo que fueron los últimos que fui a ver. Bueno, me alegro mucho. Está bien, no fui a ver a Green Day, está bien. No, está bien. Me están peleando porque yo digo que es una banda punk, cosa que es cierto, es una banda punk Green Day y no hay mucha discusión. Yo dije que alguna vez puede haber sido punk. No, siempre fue punk. Es medio pop. Esto que estamos escuchando. Bueno, entonces vamos a cambiar la canción. Yo fui indulgente en la selección de mi canción por los oídos de quienes no cultiven el punk rock. Entonces podemos poner otra, pero no pongas Basket Case, no pongas ninguno de los hits. Vamos a poner otra canción si querés mientras tanto. Y voy contando por qué ponemos. Porque ayer, cosas que yo saqué del concierto que se dio en Huracán, que dijo Billie Joe Armstrong, el líder de la banda Green Day, que fue uno de los mejores, de verdad, uno de los mejores conciertos que dio en años, y de los mejores y los mejores y mejores, insistió en eso. Tenía algo de muy poderoso esta banda. Búscate un punk loco de Green Day. ¿Por su prestación o por el contexto, por el público argentino? Porque el público de Argentina hace muchos años que los abraza. Y que, me olvidé de decir una frase que estaba en el medio de todas las cosas que estoy haciendo, porque me están atacando, entonces me tengo que defender. Estamos opinando equivocadamente, muy probablemente. Sí, pero cuando yo no opino de lo que no conozco. Esto es punk. Y las bandas punk tienen las mejores canciones de amor del mundo. Está bien, sí. Y esta además, en vivo, tiene una particularidad, porque Billie Joe Armstrong es también un tipo que es muy promotor de los derechos de la diversidad sexual. Entonces, por ejemplo, cuando la canta es ¿querés ser mi novia? ¿Querés ser mi novio? ¿Querés ser mi mejor amigo? Le va cambiando, obviamente tiene distintos párrafos. Pero bueno, es una banda muy poderosa. Se armaron los pogos más, unos fuegos, unas ollas tremendas y a matarse en el medio con felicidad. Pero lo que quería rescatar son 2 o 3 pastillitas del show de Green Day de anoche, que tenía la cancha de Huracán absolutamente llena. Había mucha gente, mucha gente. Pasé por el barrio, un despelote de gente. Estallado, pero cosas lindas. ¿Cómo se reactiva cuando hay un concierto? Ese folclore que tiene que ver con las remeras, con la banda de la fecha de la banda, la fecha en Buenos Aires. Hubo un momento que no había más. Ibas por Caseros, ibas por Colonia. No había más merchandising. No había más. Buscabas el talle, no tenían. Había cantidad de gente comprando. Con lo cual, está bien, 30.000 pesos costaban por ahí las remeras, las oficiales costaban 40.000 pesos. Había una necesidad de quedarse con un cachito de alegría en el medio de todo este despelote. Y me gustó mucho lo que pasa alrededor de la cancha de Huracán, que ya me lo habían marcado y yo no le había prestado atención, que es que la gente en los edificios está asistiendo al show. Claro. Pero se están armando unas fiestas fabulosas. Bueno. Cuando salimos, mirábamos y decíamos... No sabemos si es gente del mismo edificio, si lo vendieron. ¿Alquilaron balcones? Puede ser, ¿por qué no? El famoso para alquilar balcones. Para alquilar balcones. Ayer estuvo para alquilar balcones. Es una banda de California, Green Day, que tiene muchos años y que los ves como pibitos, tienen más de 50, 53 años y de repente los ves y somos todos niños otra vez. Entonces esa energía que tiene el punk, que acá también la tiene, con bandas emblemáticas, 2 Minutos había tocado un ratito antes, nos volvía a todos un poco más felices, un poco más soñadores. Hubo un momento de banderas, mucha bandera argentina obviamente, y bandera de Messi. Se embanderó Billie Joe, se puso y dijo, como son de California, Messi, deja Florida ya. Fue una orden, viste, de costa a costa. Bueno, he dicho todo esto un poco como iba a ser más cortito, pero se extendió. Lo que quería recomendar es esto, que es uno gratis para hoy, porque tenemos, por supuesto, un montón de conciertos hermosos. Algunos son más caros que otros. Lo bueno es cuando pagás y te encontrás con un concierto de músicos tocando. Música, gente dándolo todo, no maquinita loca y autotune y tanto invento de marketing que llega a un punto que nos tienen bastante podridos. Apagás todo igual. Te tengo una paciencia, ya no te tengo más paciencia. Entonces, bueno, cuando encontrás una banda que toca, la aplaudís. Como lo que va a pasar, que no es punk. Pero digo, en mi concepto José Larralde es punk, quiero que lo sepan. Cafrún es punk. Bueno. Es un en esa estilo línea de vida está ser bien, punk. claro. Pero esto es punk. Bueno, lo que quiero decir es que hoy a las 7:30 de la tarde, con entrada gratuita, vuelven los ciclos de música a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que ha armado pero una cantidad de actividades
brillantes, ahí en Callao, acá nomás, Sí. a pasitos. Callao y Sarmiento. Exacto, a Que pasitos tiene del instalaciones Congreso. muy lindas. además. Hermosas, tienen auditorio. Bueno, hoy a las 7:30 de la tarde en la sala Astor Piazzolla, repito, con entrada gratuita, vuelven las noches de música y va a comenzar con su Salto Mortal dedicado a Carlos Gardel, Corsini y Magaldi, Dolores Solá, que la tuvimos en presencia auditiva hace muy poquito tiempo, pero la verdad que todo el ciclo es maravilloso. Si hoy no llegan... Por ahí hay gente que estuvo acá y tiene ganas de celebrar lo que estamos celebrando todos esos senadores que dieron el sí a la ley. Es gratis, 7:30 te vas acá nomás a la casa de la provincia, yo que vos voy. Y me apunto para la que viene, poneme un poquito de Pablo Dacal. A ver, esto también es punk, porque sí, porque tiene espíritu punk. Pablo Dacal, que es un gran autor y un gran intérprete también, y se suma a lo que van a ser los shows en el mes de septiembre. Volvieron los shows musicales en septiembre, un ciclo que continúa el jueves que viene con Pablo Dacal, después se viene Noelia Recalde, que es una entrerriana tremenda, Axel Krieger, de todo, Barbarita Palacios, el príncipe idiota desde Mendoza, es el cantante de Mi Amigo Invencible, para todos los gustos, María Pien, Sofía Viola. ¿Qué más querés? Apúntense eso, buena propuesta musical en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, sobre Callao, a las 7:30, gratis. Hoy Dolores Solá, el jueves que viene, Pablito Dacal. Me vas a pelear, te conozco la cara. Cinco y media de la tarde, como nosotros no sabemos nada y como yo sé que es oyente y justo la nombró, Radiche la nombró justo, estaba buscando, no tengo el teléfono, pensé que lo tenía, de Barbarita Palacio, pensé que lo tenía. Para mí, le podemos preguntar a Barbarita Palacios, Green Day, en esto que acabamos de escuchar, ¿es punk o no es punk? Barbarita Palacios. Comparado con sí mismo, el presente de Green Day, ¿es punk o no es punk? No meta condimento. El presente de Green Day es punk. El presente de Green Day es el concierto que dio anoche. Bien. 2 horas de punk hecho y derecho. Lo que escuchábamos punta a recién punta. era bien. Lo que sí voy a coincidir con Radiche es que punk pop es un oxímoron. A mí no. O es punk o no es punk. Punk pop no. No existe. No existe, estoy de acuerdo. Pero para mí, si Barbarita Palacios dice, me parece que Green Day ya dejó el punk hace un tiempo, ¿lo bancás o no lo bancás? ¿Bandera Sí. blanca? Sí. Perfecto. Igual ella... ¿Cómo no tengo el teléfono? Si vos estás mensajeándote con Barbarita No, que no Palacios tengo ahora teléfono. o con Javi Casalla, lo que va a pasar es que van a querer quedar bien con vos porque son No. más amigos míos. No, Entonces va a no. decir, no, Borda, quedamos bien con Ya con son Pablo. diciendo, y si perdemos por 2 3 puntos en la provincia de Buenos Aires. Empate técnico, dale. 5 de la tarde, 30 minutos. Gracias a Proveedor Hogar, esta semana sorteamos, ya saben, 2 pavas eléctricas para los oyentes de la 530. La primera ya se fue. Ayer miércoles, no recuerdo ahora el nombre de la ganadora, pero teníamos el dato, ya fue comunicada, etcétera, etcétera. Y nos queda todavía una que se va a sortear mañana viernes. Es un electrodoméstico que no puede faltar en los hogares argentinos y puede convivir con esa pava ya abollada, que le pusimos nombre, algunos le pusieron un sticker, no se recomienda. Puede convivir con nuestra pava de tantos caminos, con nuestra compañera de ruta, ¿por qué no? La primera se sorteó, como le dijimos, ayer miércoles 3, la segunda mañana, viernes 5 de septiembre. Para participar, comunicate con Proveedor Hogar 11 44 15 25 40, 11 44 15 25 40. Nombre y apellido, 3 últimos números del documento y menciona que sos parte de la comunidad 530. Mañana sorteamos. 5:33, no vale estar chateando con Barbarita. No, le acabo de mandar, mira, porque soy tan buena que pongo, No, es verdad, no es pongo a verdad. consideración acá de los compañeros. Pablo Caruso, no puse ningún dato extra. Pablo Caruso quiere saber si vos crees que el Green Day es punk. Pará, Lo acaba de pedir al aire. Punto. No le dije yo digo tal y él dice. Pero no. pará, lo que vos pusiste, esto de Green Day, yo dije, esto es punk, eso, así arrancó.
Y yo te dije que sí. Y vos decís, Esto que estamos y escuchando. Pablo mismo yo dijo dije, que era punk pop. Sí. No. Sí, después se desdijo. No, vos yo lo dijiste dije. No, punk yo lo pop. dije. Charlie por supuesto. dijo que era punk pop. No, yo lo dije. No, ¿quién dijo punk Pero él se díscolo? subió Punk a la díscolo onda dijeron y ahora acá. empezaron, claro. Ahora nadie dijo nada, claro, porque yo no fui. Porque el punk pop, coincido que no es punk. Bueno, apaguemos la luz Yo no y lo cuando puedo se prenda cada uno... Mira, cuando vayan a un concierto de punk, lo llevo a Shaila. Vamos a Shaila, Shaila, a ver bueno, Shaila Shaila obras. es punk. Vamos Shaila a... sí es no, punk. porque Shaila no hace canciones de amor. Pero que haga canción de amor no quiere decir que no sea Claro, punk. puedo creer. Que una banda haga canción de amor no quiere decir que no sea punk. Yo digo, Green Day, comparado con el Green Day original, dejó un poquito el punk. Nada, eso fue todo mi comentario. No, lo que dijo Charlie, está muy bien, perdón Charlie que te mande al frente, es que es, en todo caso, punk yankee. Y el punk yankee, bueno, ¿por qué me miras así? Claro, porque vos te gusta más la Cierta- música británica que la yankee. Por En eso. líneas generales sí, Sí. pero estamos hablando de música. Él es de The Clash. Estamos ¿viste? hablando de música y bueno, Pero sí. esperá, ¿el punk yankee tiene Clash, alguna Sex contemplación Pistols. respecto de ser punk o no ser punk? No. Ay, No, punk pero es a vago, ver, es tibio, la música pongamos yankee. cadena perpetua, pongamos 2 minutos, pon aeropuerto. Las canciones melódicamente son... A las 18. .37, obvio que siguió, y nos metemos en ya las horas finales de la campaña previa a la elección del domingo en la provincia de Buenos Aires. Luis Pablo Giniger. Sí, porque bueno, no hicimos mención o no demasiado al acto de ayer de Javier Milei o de La Libertad Avanza en Moreno. No lo vamos a hacer ahora tampoco, simplemente decir que ese acto constituyó el cierre de La Libertad Avanza de manera centralizada. Es la forma que eligió La Libertad Avanza para cerrar su campaña de cara a las elecciones del domingo. Fuerza Patria eligió otra modalidad y es una suerte de cierres descentralizados por distintas localidades. De hecho, el día de hoy tiene al gobernador Axel Kicillof bastante activo, en modo cierre de campaña. Recordemos que la veda empieza mañana viernes a las 8 de la mañana. Empieza la veda. ¿Esto qué quiere decir? ¿A nosotros nos agarran la veda? Bueno, entiendo que no, porque nosotros estamos en la ciudad de Buenos radicados Aires. en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Pero bueno, hablando de los cierres de campaña, los distintos cierres de campaña, como decía, descentralizados en cada una de las secciones electorales, en distintas localidades. Hoy, a partir de las 5 de la tarde, está anunciado Axel Kicillof
en su última presentación pública antes de las elecciones, me refiero a actos, no a entrevistas, su última presentación pública en un acto antes de las elecciones, a las 5 de la tarde en la ciudad de La Plata, en la 8ª sección electoral, acompañado de Julio Alac. Más temprano estuvo en Merlo, hoy mismo también, hoy jueves, estuvo en la localidad de Merlo participando de una exposición, Hecho en Merlo, hecho con orgullo, y también estuvo por Lomas de Zamora con el intendente Federico Otermin. Esta es la participación, el cierre de campaña del gobernador, participando de distintas actividades. En paralelo, en el día de hoy, hay actividades de cierre en las distintas secciones electorales, porque, insisto, Fuerza Patria no hace un cierre único, un cierre centralizado. ¿Por qué digo que es la última participación del gobernador Axel Kicillof en un acto? Porque tiene previsto, luego de la participación en La Plata, dar algunas entrevistas y de esa manera va a terminar la ronda de declaraciones o de manifestaciones públicas antes de las elecciones del domingo. Bien. Y hace un rato nomás publicó un audio la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Si querés lo escuchamos. Vamos a escucharlo, no sin, para desnaturalizar un poco la situación, digamos, ¿no? No sin recordar que es una líder proscripta, desde el lugar donde lleva adelante su prisión domiciliaria. Así es. En un contexto electoral. Por eso el peso y la fuerza que tiene cada testimonio que Cristina Fernández de Kirchner da a su militancia y a la sociedad. Pero creo que dirige específicamente a la militancia. La escuchamos. Quiero enviar un breve mensaje a toda la militancia peronista de la provincia de Buenos Aires. Y también a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, sin estar identificadas con nuestras ideas, piensan y sienten que el espectáculo sobre un escenario y con reflectores de un presidente desaforado pidiendo y cantando que saquen del cajón a quien fuera mi compañero de vida y además presidente de todos los argentinos, no solo es un show de muy mal gusto, sino que además es propio de gente cobarde y de muy baja estofa, porque hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes, y hay que ser muy cobarde y muy miserable además para disfrutar del dolor ajeno. Anoche en Moreno los argentinos vimos no solo la cobardía de un presidente, sino también su cara de piedra, porque hay que ser muy, pero muy cara dura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas de la oposición contra su hermana. ¿Se acuerdan de aquel boxeador? Creo que era panameño, que le decía hermano de piedra Durán. Bueno, a este presidente deberíamos bautizarlo como cara de piedra Milei, porque el que dijo que la hermana del presidente era coimera y que relató toda la tramoya de cómo era con los laboratorios, con las droguerías y demás, no fue ningún opositor. El que dijo todo eso y todos los argentinos escuchamos es la misma persona con la que Milei escuchaba ópera todos los domingos en Olivos. Era su abogado personal y además a quien nombró como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Por eso lo dicho por el presidente no solamente resulta increíble, porque no se puede ser tan mentiroso, sino que además es inútil, porque es querer tapar el sol con la mano. Finalmente, y en cuanto a eso que dijo que lo quisieron matar, presidente Milei, solo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo, y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar, y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros no lo pudieron lograr. Y fíjese una cosa, que sin embargo nunca hago mención de ello en mis intervenciones públicas, ni tampoco en las privadas. ¿Y sabe por qué? Porque es una experiencia muy traumática. Y se ve que el inconsciente, de algún modo, trata de tapar u olvidar aquello que nos puede dañar emocionalmente. Pido perdón si me fui un poco del motivo de este mensaje, pero no podía dejar de decir cosas que pienso y siento frente a lo que ayer por la noche tuve que ver y escuchar. Y creo, sinceramente, que todos necesitamos recuperar el eje de lo que todos como ciudadanos esperamos y aspiramos de un presidente. Aun cuando no lo hayamos votado, aun cuando no compartamos ninguna de sus ideas, es el presidente de todos y es importante que se comporte como tal. Es su obligación. Por eso, este domingo 7 de septiembre es importante que todos vayan a votar.
Es necesario ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino, y sobre todo, a tantas y tan profundas injusticias. Y ese freno es la boleta de Fuerza Patria. No tengo dudas. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Los quiero mucho. Bien, allí el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner de hace un rato, caracterizando la escena, hablando sobre el acto de cierre de Javier Milei, que recién Luispa mencionaba, reparando en algo que creo que se repara poco, que es esa canción Saquen al pingüino del cajón, que el propio Milei arenga desde el escenario, y finalmente ratificando su mirada que el voto a Fuerza Patria es el freno a Javier Milei. Digamos, una apelación a ese voto, ¿no? Sí, ese es el sentido del mensaje. 5 de la tarde, 44 minutos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM 530. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la Comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas.
hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Temón. ¡Flota! Qué chanta que sos. ¿Por qué, Carlos? Por las dudas. 5 de la tarde, 50 minutos. Esta canción tiene un problema serio. Hermosa canción. Que es que cuando la escuchás decís, llamen a Mou, que la reta en cualquiera. Sí, ¿no? tal cual. Claro, Tiene sí. ese problema, pero nunca lastimará al original. El original es de música ligera, son 3 versiones. Claro, Son son 3 versiones. De música ligera, llamen a Mou, ahí viene Tengo una Ramón. pregunta. Gran banda Capanga, Gran Sí. banda Capanga. Tengo una pregunta Amo. para hacerte. Sí, ¿Esto es punk? esto es rock. Ok, Rock. Capanga. muy bien. ¡Capanga! 5:50. Y así te lo dijo. Sí, como dice, te lo vení, dijo dime. así. Claro. Claro. Por favor, vamos que es un día de quilombo. Les pido por Dios, déjense pavear. Para igual, la banda de la 530 te banca, me parece, ¿no? En el más menos, en ¿Otra vez? mensajes. Es que no es esto una. ¿Por qué te banca? ¿Qué es Néstor, esto? Me dijeron, che, Hay quien opina a favor de una cuestión y hay quien opina a favor me de otra dijeron que cuestión. esperá, una elección se Néstor. gana o se pierde, Luis Pablo, ¿no es que? No, pero acá no hay una elección, acá hay opiniones. Néstor. Y todos están de acuerdo conmigo. No vino Néstor. Y comimos salame No tandilero. vino Néstor y Pampeano. Luispa se entibia, es terrible. Néstor, volvé porque se nos entibia Luispa, Mirá, Néstor. se entibia. Dije que Green Day era punk pop públicamente, escuchame. Qué Hola, tristeza, Néstor, ¿cómo te va? Qué tristeza. ¿Qué tal? Estuve escuchando ese debate entre el punk y el rock y todo No, eso, muy patético. interesante, muy divertido. Bueno, interesante, divertido, no nos importa. ¿Qué pensás? A mí no me gusta el punk, me gusta el rock, así que hay algunas cosas de la transición entre un género y el otro que sí me gustaban, pero después el punk como género propio, más puro, no me entusiasma. ¿Y Green Day te demasiado. gusta? No lo había escuchado, yo soy ignorante en muchas cosas, no lo había escuchado. El tema que pasaron me encantó, la verdad ¿Viste que qué me lindo? No es Aguanta punk. el punk. No es punk. Y bueno, será por eso. Te Será por eso. entrampó, Luispa, te entrampó. Qué mal tipo que es muy bicho, Luispa. No, Es lo muy que me bicho. entramparon es que vi algunas fotos de vituallas y tentempiés que estuvieron ahí entrándole y cuando yo no estoy pasa eso me enoja mucho. Vamos a darle los créditos. Vamos a darle los créditos a nuestro compañero Alejandro Aimú, que estuvo por La Pampa y nos hizo degustar. ¿Qué probamos? Pero vino hace salame como una seco, semana de chorizo La Pampa seco. y cuando estuve yo, vino hace como una semana de La Pampa y esperó esperó. a traerlo cuando yo no vine. Es de cuarta. Es verdad. Está enojado de verdad. Bueno, política internacional, Néstor querido. Bueno, a ver, algo había dicho sobre el juicio a Bolsonaro Sí. en Brasil, que ha tenido novedades esta semana. Lo que quiero marcar es que lo que se espera como novedad es que este lunes, dentro de 3-4 días, el juez Alexandre de Moraes dé a conocer el dictamen.
no es que ahí se va a conocer la condena, se va a conocer el dictamen, después va a llegar unos días más hasta que el resto de los magistrados decidan la condena final. Pero la gran novedad... No entendí, Néstor, ¿tiene fecha o puede pasar en estos días? Eso no entendí. El lunes se conoce el dictamen. El lunes, bien. Pero eso no es la condena, porque Está claro, falta sí. que después se expresen los otros magistrados. Bien. De todas maneras, más allá del juicio, y como no va a haber otra cosa que una condena, y se espera que sea una condena fuerte, yo les decía la vez pasada que lo que se está tramando es una maniobra de amnistía que debe salir por el Congreso Nacional brasileño. Y en ese sentido, hay ya movidas de algunos partidos de la derecha de Brasil que están empujando un proyecto para amnistiarlo, ¿sí? O sea, lo que creo que va a haber es una condena muy firme, no solo contra Bolsonaro por haber atentado e intentado un golpe de Estado contra Lula en enero del 23, y otros más, militares, funcionarios, gente afín a Bolsonaro, pero inmediatamente se va a cocinar, todo indica, una amnistía en el Congreso de la Nación de ese país. ¿Y por qué digo esto? Porque hay partidos que son aliados de Lula. Lula necesitó una alianza más hacia el medio y hacia la derecha, inclusive para ganar la presidencia. Hay partidos de esos, por ejemplo, Unión Brasil, que es una alianza que hay entre el ex Partido Demócratas y el PDL de Ciro Gómez, o el Partido Progresista, que viene de la derecha dura, del Partido Arena, que era un partido en la época de la dictadura. Esos dos partidos ya decidieron abandonar la coalición del gobierno de Lula en este punto, en el punto de resolver una amnistía a favor de Bolsonaro en el Congreso. Son partidos, por supuesto, muy conservadores, y también algunas personalidades, por ejemplo, el gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, que podría ser el candidato presidencial de la derecha, que es también un partido duro como Republicanos, al que estuvo Bolsonaro involucrado en algún momento, que fue creado por la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es un grupo evangélico poderosísimo en Brasil. Hay un pastor que es el líder de la Asamblea de Dios también, y sobre todo está la familia de Bolsonaro, y particularmente Eduardo Bolsonaro, el hijo, que está refugiado en Estados Unidos, empujando que se haga una amnistía en el Congreso. Ahí el debate va a ser si es una amnistía que solamente lo haga zafar a Bolsonaro de la condena de la cárcel, o es una amnistía que lo habilite para las elecciones presidenciales de 2026. El sector más duro quiere habilitarlo, o sea, que lo condenen en todo caso, pero no le quiten la posibilidad de tener cargos públicos, y el sector moderado dice, no, zafá de la condena, pero no te presentes en las elecciones. Claro. Esa es la discusión que viene. Es un contexto muy complejo para Lula. Para ir cerrando, tiene una economía que está creciendo poco, las sanciones de Estados Unidos han golpeado a varios sectores, la apuesta de Lula por los BRICS, por China, avanza, pero es de marcha lenta en cuanto a inversiones y demás, y sobre todo Lula no está teniendo margen fiscal como para hacer políticas distributivas, como hizo en su anterior presidencia. Porque, Entonces, claro, Néstor, sumo esto, que la noticia que estás compartiendo con nosotros es que antes de la condena y en el marco de las elecciones que se vienen, es un activo electoral el hecho de prometer amnistía a Bolsonaro. Ese me parece, ¿no? Que es una de las noticias o uno de los datos que estás tirando. Sí, digamos, ellos descuentan, la derecha descuentan que la condena va a venir por el lado de la justicia, ahí no tienen forma. No es un caso lawfare, no es un caso falso, hay pruebas contundentes del intento de... No, pero digo que es un activo electoral. No quiero hablar ahora, hacer comparaciones con Cristina, pero en este momento el peronismo no está utilizando como activo, hay que ganar la elección para amnistiar a Cristina, para indultar a Cristina. Insisto, no quiero comparar, estoy diciendo, y vos decías sobre el final, ¿qué momento para Lula? Porque cuando Lula gana la elección, Lula ve con preocupación que gana por un punto y que la ultraderecha en Brasil tenía una intención de voto o un apoyo muy importante. Tal cual, igual da para mucho, pero digamos, la comparación es difícil porque, digamos, Bolsonaro va a tener una condena ejemplar que no es lawfare porque hay pruebas contundentes y demás, y la derecha ve que si llegada el cierre de la posibilidad de zafar por el lado judicial, va por una amnistía en el Congreso porque tiene mayorías como para hacerlo. Inclusive, por ejemplo, el presidente del Senado es de este mismo partido que te citaba antes, de Unión Brasil, y bueno, y es un partido donde estuvo muy vinculado el expresidente. Así que el panorama hoy es va a haber una noticia fuerte en pocos días más, que es la condena a Bolsonaro,
pero mientras eso se anuncia, está tramitando la posibilidad de una amnistía en el Congreso Nacional. La discusión es si va a poder ser candidato o no en el 2026 el expresidente Bolsonaro. Néstor, abrazo grande, que te recuperes pronto, te esperamos por acá, ahí hablamos. Seguramente hoy mañana dejame un pedacito de salami, por favor. Bueno, no hay, pero por ahí Ale tiene alguna reserva, no sé, o algo. Le quedó algo en la casa. Abrazo grande, Néstor. Un abrazo, chau, chau. 5:58. Bueno, nos estamos despidiendo. Hoy juega la selección argentina de fútbol, 8:30 de la noche, Argentina frente a Venezuela. El resto de los partidos, Colombia, Bolivia, para mí un partidazo, que Colombia está sexto. Todos a la misma hora, ¿no? Todos salvo Brasil-Chile, porque ahí ya la cosa estaba jugada, que juega a 9:30 de la noche. Pero Colombia-Bolivia, que para mí es uno de los partidos donde se juegan cosas importantes. Bolivia tiene 17, no entra. El último es Venezuela, que tiene 18. Colombia tiene 22. Entonces Colombia-Bolivia es un mano a mano. Uruguay frente a Perú, bueno, ya solo para Uruguay para tratar de consolidar. Paraguay-Ecuador es otro partido importante también. Y Argentina-Venezuela, Venezuela se juega casi todo por el todo frente a la selección, ¿no? Así es, va a ser un lindo partido, porque además juega bien Venezuela. Sí, juega bien, claro. ¿Juega Mastantuono? No lo ¿Es sé. titular Mastantuono? No me tengo la encantaría menor que idea. sea titular Mastantuono para verlo ojalá todo el que sí. partido. Y además en su casa, digamos, Sí, ¿no? supongo que el equipo no tardará mucho, el equipo oficial. Se han lanzado varias Sí. hipótesis, pero el equipo no tardará mucho en publicarse, ¿no? En un Tagliafico creo que no juega porque está seleccionado, creo que juega Acuña. Bueno. Y yo entiendo que Mastantuono juega, pero Messi información juega, que me ¿no? pasaron. ¿Cómo? Messi juega. Sí, con el dato de que probablemente sea, más que probablemente, el último partido de Messi en la Argentina por los puntos. Claro, oficial. Por los puntos. Después creo que hay... te van a ir medio vacaciones. Bueno, creo que hay 3 partidos más previstos con la selección argentina, con Messi en la Argentina, pero por los puntos parece ser el último partido. Esos partidos que son de Tipo homenaje. preparación o preparación para el Mundial. Que van a ser preparación y también, viste, una despedida. ¿Vos decís que este es el veremos. último Mundial de Messi? No, ya está claro. Sí, Bueno. Luis Pablo. Dale. Está Luis Pablo, está peleador, está peleador. Me voy a ver a Santi motorizado, que no es punk. Charlie Escalante en la puesta en el aire, Vicente Castro en la operación de video, Alejandro Limú produce y además nos alimenta cuando no está Néstor. ¡Qué rico! Mariano Randazzo edita y el señor Nicolás Cava coordina y algunas otras cositas. ¿A Charlie Escalante lo nombré? No. ¿Por qué Charlie Escalante no tiene el micrófono para intervenir al aire? Tollback. No digas que no, todos los operadores dicen que no, pero son brillantes, tienen repentización, no sé por qué no. Bueno, nos vamos, mañana nos reencontramos para el último programa antes de la elección del domingo, que va a ser un programa también seguramente de análisis y charlar mucho sobre las expectativas para el fin de semana. Pásenla muy bien, chao. Igualmente. Aguante, Messi.